Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Ahora vamos a analizar la carrera del Gran Premio de Canadá. Una carrera con un poco de lluvia, con mucho frío, lo cual también repercute en el rendimiento de los monoplazas, exactamente en los neumáticos. Estrategias arriesgadas que terminaron por ocasionar un caos total en algún equipo determinado, ya sabrán algunos de quién hablo. Una carrera que terminó dejando abandonos, polémicas y sobre todo un Antonelli imparable. El joven piloto italiano empieza a demostrar por qué lo fichó Mercedes y por qué Toto Wolff está obsesionado con su fichaje. McLaren literalmente destruyó su propia carrera. Russell perdió una oportunidad clave para acercarse al italiano y como él mismo lo dice, parece que los dioses de la Fórmula 1 no quieren que disputa este campeonato del 2026. Hamilton también nos volvió a recordar por qué Canadá es uno de sus mejores circuitos y en el cual siempre nos da sus mejores rendimientos. El británico vuelve a brillar y para los amantes de Ferrari esto es una oportunidad o es una noticia bastante interesante. ¿Qué pasó en el Gran Premio de Canadá, iniciando y comenzando la largada? Una largada completamente condicionada por el clima, dado que los pilotos o los equipos estaban sospechando que iba a haber una lluvia torrencial. Hacía bastante frío también, por lo que muchos equipos apostaron por neumáticos intermedios, incluyendo Cadillac, Williams y McLaren en sus ambos coches. Mientras tanto, Lance Stroll saldría desde el pit lane y Limland ni siquiera pudo arrancar porque su auto se quedó completamente atascado. El arranque, la largada. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Con el circuito húmedo, Norris tomó la punta inmediatamente por los neumáticos que utilizaron. Fue una ventaja que pues, en ese momento parecía que había sido una buena decisión. Antonelli sorprendió a todos superando a Russell y quitándole el segundo lugar después de perderlo con Norris, el británico. Pero apenas unos metros después, McLaren volvió a cometer errores de estrategia. También Lawson tuvo una salida espectacular, ganando múltiples posiciones, mientras que Colapinto también resistía muy bien sus posiciones. Y como dije anteriormente, McLaren es el primero en cometer uno de los momentos caóticos de este Gran Premio, cometiendo doblemente un error en cuanto a la elección de neumáticos. Porque en Booking se dieron cuenta que la lluvia no iba a suceder y desesperados llamaron primero a Piastri, a boxes y luego en la siguiente vuelta a Norris, quitándoles toda posibilidad de luchar por el Gran Premio de Canadá. Lamentablemente las papayas rules, como se dice, siguen cometiendo bastantes errores y es el primer doble cero de la temporada para McLaren, teniendo el auto más cercano a los Mercedes en este fin de semana. Lamentablemente las cosas, si es que no decides bien en la Fórmula 1, te pueden costar muy caro y así fue. Ahora, desastre total en McLaren. ¿Qué pasó? Lo peor que le podía pasar al equipo británico estaba por llegar. Aparte del problema de estrategia de neumáticos al inicio de la carrera. Piastri cometió un error extremadamente raro en él. Piastri no suele ser un piloto que se ponga nervioso, ni mucho menos. Suele ser bastante cabeza fría. Sin embargo, en esta ocasión perdió el coche y terminó chocando contra Alex Albon, destruyendo completamente la carrera para el piloto de Williams. Y a consecuencia de esto, Piastri recibió 10 segundos de penalización por causar la colisión. Asimismo, también tuvo un stop and go en pits, lo cual redujo aún más sus posibilidades de ser competitivo en Canadá. Más adelante, Norris catastróficamente tiene un problema de fiabilidad en su McLaren y abandona la carrera. Resultado final, 0 puntos para el campeón actual del mundo. Un desastre en McLaren. En cuanto a la batalla de Russell y Antonelli, vemos que la batalla entre ambos pilotos fue el centro absoluto de la carrera hasta ese punto.
fue lo más atractivo también. Nos recuerda mucho a las épocas de Hamilton-Rosberg, la verdad. O bueno, nos están empezando a dar, porque obviamente esas peleas fueron titánicas. Intercambiaban posiciones constantemente, frenaban súper tarde, y esto hacía que la emoción y que el riesgo de colisionar era mucho más alto y daba la sensación de que iban a terminar chocando. De hecho, sí lo hicieron, pero eran toques muy leves entre neumáticos y cosas pues que no terminaban por sacar a alguno de la pista. Era una pelea agresiva, intensa y sobre todo espectacular para la Fórmula 1 y sus aficionados, lo cual cuando hay un equipo tan dominante como Mercedes actualmente en el calendario hace que le dé un ingrediente de emoción, justamente, porque si los dos pilotos serían demasiado respetuosos entre ellos también sería muy plano todo y obviamente deja de ser atractiva la carrera, sobre todo por el primer lugar, ¿no? Ahora podemos hablar del abandono y el rendimiento de Colapinto. En la vuelta 30, todo cambió. Russell, exactamente su motor, dejó de funcionar. El auto simplemente dejó de acelerar y Russell se vio obligado a abandonar la carrera, lo cual provocó un safety car. Pero antes de hablar de este safety car y todo lo que modificó, podemos ver la gran frustración del piloto británico. Él sabe que haber perdido esta carrera y tener 0 puntos lo aleja aún mucho más del campeonato. Aunque aún faltan muchísimas carreras, si bien es cierto, faltan 15 fechas aproximadamente. Igual, según las declaraciones de Russell, él tiende a ser un poco pesimista, aunque también hay que entender y analizar estas declaraciones que le da un poco de presión a Antonelli, sabiendo que es un piloto mucho más joven y que en esta carrera en particular la suerte estuvo de su mano también. Porque estoy seguro que si no pasaba este problema de fiabilidad, Russell era muy probable que se llevara el Gran Premio de Canadá. Pero bueno, no fue así. Y aparte de esto, también Russell botó uno de sus protectores dentro de la Fórmula 1, dentro de su monoplaza, y la FIA terminó por multarlo con 5.000 euros, ¿no? O sea, le salió un poquito caro el reflejo de frustración que tuvo, pero claro, es bastante entendible, ¿no? Si nos ponemos un poco en la posición de Russell, es un piloto que ya va bastantes años en la Fórmula 1, sobrepasa los 100 grandes premios, y que un piloto que, si bien es cierto, ya no es rookie, ya no es su primer año en la Fórmula 1, igual tan joven, segundo año, le esté sacando esta ventaja, obviamente es una situación un poco difícil para el piloto británico, ¿no? Que se supone que él iba a ser el líder del proyecto. ¿Qué pasó con el Virtual Safety Car que provocó Russell? Antonelli, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Sainz y también Colapinto aprovecharon esta ocasión para entrar a pits, cambiar neumáticos, refrescar ese monoplaza y tomar mejores posiciones dada el abandono de Russell, ¿no? Y sobre todo el argentino, gracias a su gran salida y los abandonos de McLaren, ya estaba sexto en la clasificación. Ojo con Colapinto, lo voy diciendo ya desde el anterior Gran Premio, el sudamericano está empezando a dar destellos de consistencia y de talento, lo cual es lo que más ven en los equipos de arriba. Aunque Colapinto tuvo daños en su alerón delantero, seguía defendiendo muy bien su posición, ¿no? Inclusive demostrando que aún así con el monoplaza no a su 100% podía tener un ritmo competitivo. Para el reinicio de la carrera después del safety car, en la vuelta 33 para ser exactos, Antonelli simplemente desapareció. Su ritmo era muchísimo más consistente y más rápido que el resto. Entonces la carrera ya no se centró mucho en eso y perdió un poco de emoción, la verdad, el que Russell terminara por abandonarla. La pelea atrás era lo que explotaba el interés del Gran Premio de Canadá. Charles Leclerc iba directamente contra Hadjar, pero el piloto de Red Bull comenzó a moverse peligrosamente en la recta para evitar el adelantamiento del monegasco, y esto terminó dándole unos 10 segundos de sanción y un stop and go también.
Finalmente Leclerc logró superarlo y pues bueno, esta maniobra del piloto de Red Bull terminó por ser innecesaria y no resultó en nada, inclusive fue perjudicial para su rendimiento dentro del Gran Premio, ¿no? Como dije, la punta ya no era lo más atractivo, era lo que sucedía atrás. Y así fue los duelos y las batallas entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. Para los más románticos y los que recuerdan mucho la época del inglés en Mercedes y de Max en Red Bull aún también, fue bastante emocionante y nostálgico ver esas batallas, ¿no? Que fueron muy interesantes. Lewis se notaba que tenía mucho mejor ritmo que Max, que estaba delante de él, pero no le iba a durar mucho tiempo esa posición al holandés. Cada vuelta Hamilton se acercaba más y más al Red Bull y parecía cuestión de tiempo que iba a darse el sobrepaso, ¿no? de Lewis. Y además la carrera también se seguía cobrando víctimas, porque Checo Pérez abandonaba la carrera tras romper su suspensión, simplemente frenando el auto. O sea, esos rumores de que dicen que el Cadillac suele ser un auto poco fiable y un poco débil, se confirmaron con lo que pasó. Es bastante raro ver un monoplaza frenar, bloquear llantas y que la suspensión se rompiera por completo. Así sí fue bastante peculiar ver ese escenario, ¿no? En el Cadillac del mexicano. Para la vuelta 46 hubo otro safety car. El alerón delantero de Colapinto dijo basta. Lo cual también nos dejó una imagen bastante chistosa de uno de los comisarios que obviamente sacó las piezas del alerón, prácticamente tirándose un clavado hacia adentro del circuito para que no le sucediera nada con los monoplazas. Y después de este safety car, pudimos ver algo de los momentos más interesantes también de la carrera, donde Hamilton logra superar a Verstappen. La batalla era bastante atractiva y estaban muy a unos ritmos, obviamente el Ferrari mucho más que Verstappen, pero sabemos cómo es el holandés, es un piloto que no suele dejar espacios y es muy difícil sobrepasarlo. Lewis era claramente más rápido y finalmente en la vuelta 62 se lanzó por el exterior de la curva 1 y consiguió quitarle la segunda posición a Max Verstappen. Max intentó atacarlo de nuevo, pero Hamilton defendió perfectamente su posición y pudimos ver, como les dije, uno de los momentos más nostálgicos también, y también para los que aman o son fanáticos de Ferrari, ver a Hamilton en este rendimiento, con esta motivación y con este estilo de manejo es bastante entusiasma, ¿no? Para el final de la carrera, Kimi Antonelli conseguía su cuarta victoria consecutiva, que ojo, este es un dato bastante revelador, es el primer piloto en la historia que logra este tipo de resultado en la historia de la Fórmula 1 y con la edad que tiene, con una actuación dominante y también con este factor suerte de que su mayor competidor en esta temporada, bueno, hasta lo que estamos viviendo, terminara con un problema de fiabilidad, ¿no? Que estamos hablando de Russell. Ahora el italiano le saca 43 puntos a Russell y no es, como les dije anteriormente, una diferencia abrumadora, pero ya puede ir marcando una tendencia y le agrega presión a George, lo cual será capaz de poder remar puntos y también tendrá este factor suerte en el que Antonelli pueda tener algún problema en lo que resta de temporada. Ayudará la experiencia de Russell para que Antonelli pueda empezar a tener alguno que otro error. Le pasará a Antonelli lo que un poco le pasó a Piastri el año pasado, cuando ya todos creíamos que Piastri era capaz de robarle el campeonato a Norris. Terminó por mermar su rendimiento y tener unos ciertos errores que hicieron que, como ya todos sabemos, Norris al final le volteara el puntaje y sale al campeón mundial al final. El top 10 de cómo quedó el Gran Premio de Canadá fue Antonelli, Hamilton, segundo, Verstappen, tercero, un podio bastante bonito volver a ver a Hamilton en un podio vestido de Ferrari, felicitando, cargando a Antonelli. Se ve que el piloto británico tiene un cierto sentido de orientación, de motivación hacia el piloto italiano, ¿no? Siendo este su heredero en Mercedes-Benz, por lo que ya estamos viendo.
y al final no era George. Leclerc con un cuarto lugar, Hadjar en quinto, bien Hadjar empieza a demostrar que ya no es esos pilotos anteriores como Lawson o Tsunoda que no daban la talla en el Red Bull y hasta un poco más cerca de los podiums. Colapinto, Lawson, Gasly, Sainz y Berman cierran el puntaje y los top 10 en Canadá. ¿Cuál es mi opinión final y el cierre de este video en cuanto al Gran Premio de Canadá? Es una carrera que me gustó muchísimo, sinceramente. Sobre todo los duelos entre Russell y Antonelli al inicio y también los duelos entre Hamilton y Verstappen, los cuales devolvieron mucho espectáculo una vez que Russell terminó por tener este problema de fiabilidad. Mi valoración del GP sería un 8, una buena valoración, como les digo, entretenido, con abandonos, con caos, con clima, con frío. Tuvo casi todos los ingredientes que hacen de un GP no tan plano y sino más bien divertido y entretenido para los espectadores. Para mí los pilotos del día fueron obviamente Antonelli, con un ritmo sólido, esperando el error de su contrincante y también esperando un poco el golpe de suerte y manteniendo muy bien ese primer lugar y alejándose de los competidores de atrás. Hamilton, mi segundo lugar en este gran premio, por su rendimiento, su hambre de ganar y por el duelo súper emocionante e interesante que tuvo con Max Verstappen, superándolo al final ya casi de la carrera. Y también el tercer lugar lo dejo para Colapinto, un piloto que cada vez más está demostrando su talento, su consistencia y sus ganas de crecer en la Fórmula 1 y sobre todo aprovechando muy bien este nuevo Alpine que tiene un motor Mercedes que definitivamente fue la mejor decisión que pudo tener este equipo. Y ahora te pregunto a ti, ¿te gustó la carrera? ¿Te decepcionó? ¿Quiénes fueron los pilotos del día y tus decepciones? Para mí la decepción fue McLaren con este terrible error de estrategia en los neumáticos al inicio, problemas de fiabilidad y equivocaciones de su piloto como lo fue en este caso Piastri. Si te gustó este video, dale un like, suscríbete y activa la campana para que sepas cada vez que subo un nuevo video en Soul Drivers. Nos vemos en el siguiente video. Aquí estaré yo para darte la mejor información de la Fórmula 1 actual. Nos vemos.